Buenas noches, días o tardes. Bienvenidos nuevamente a Filosofía para Tarados. Hoy, la narración de Contradicción, Lógica y Oposición Real de Lucio Coletti, de La superación de la ideología. Aunque el marxismo afirme lo contrario, no existen contradicciones reales, hechos contradictorios entre sí, contradicciones objetivas. La contradicción es solo y exclusivamente lógica del pensamiento. Hablar de una realidad autocontradictoria no tiene sentido. Y así, hablar de contradicciones en la sociedad o incluso en la naturaleza. Eso no significa, obviamente, que en la realidad no se den oposiciones, conflictos, luchas, encuentros. Vaya si se dan. Pero, en este caso, se trata de lo que Kant llamó oposición real. La real position o Real. Y la oposición real no tiene nada que ver con la contradicción. Hace falta distinguir, por tanto, entre oposición lógica y oposición real, y entender que la distinción entre las dos formas de oposición reside justo en la presencia, o no, de la contradicción en ellas. La oposición lógica es, por contradicción, durch den Widerspruch, y se llama por eso contradicción lógica. La oposición real, al contrario, es un Widerspruch, sin contradicción. La diferencia, como veremos, es esencial. 2. Antes de ir más allá, puede ser útil aducir algún texto que confirme lo que hemos dicho. Nikolai Hartmann, Hegel et la dialectique du réel. La contradicción pertenece esencialmente a la esfera de los pensamientos y los conceptos. Para contradecir hace falta decir. En buena lógica, la contradicción presupone el juicio. Los conceptos y los juicios pueden contradecirse, pero las cosas, los sucesos, las relaciones reales, en rigor no pueden. Lo que se llama, de modo impropio, contradicción en la vida y en la realidad no es, en absoluto, una contradicción, sino, de hecho, un conflicto. Las fuerzas, las potencias, las tendencias, las leyes heterogéneas chocan violentamente a menudo. En muchos, si no en todos, los campos de la realidad. Un conflicto de este tipo es una repulsión real, que puede revestir también la forma de contraste, e incluso de una lucha abierta. Pero no se parece en nada a la contradicción, porque el conflicto no pone nunca A y no A, es decir, un término positivo y uno negativo. Opone, más bien, un positivo a otro positivo. En términos de lógica, concluye Hartmann, esta relación es una relación de contrarios más que de contradictorios. Nikolai Hartmann confirma, por tanto, la afirmación de Kant. Lo que él llama conflicto o repulsión real es la real repugnance o real position de Kant. En una relación, según él, de contrariedad, no una contradicción. Se confirma así que hablar de contradicciones en la realidad no tiene sentido. La contradicción, de hecho, es sólo lógica o del pensamiento. Los supuestos de la contradicción lógica son A y no A, un positivo y un negativo. En la oposición real, en cambio, son positivos los dos opuestos, A y B, aunque uno de los dos a veces se llame negativo. En lo que había afirmado Kant ya en 1763, en el intento de introducir en la filosofía el concepto de las cantidades negativas e, incluso, en el Beweisgrund, en una oposición real, había dicho, una de las determinaciones opuestas no puede ser nunca el contrario contradictorio de la otra, ya que, en tal caso, el contraste sería de naturaleza lógica. En toda oposición real, los predicados deben ser positivos. De este modo, las cosas en las que una es considerada la negativa de la otra son consideradas en sí positivas las dos. 3. Para que el lector pueda seguir la exposición más ágilmente, conviene dar un ejemplo de la contradicción lógica y de la oposición real. La contradicción lógica, como es sabido, consiste en afirmar y negar al tiempo un predicado de una cosa. La consecuencia de este nexo lógico, dice Kant,
es nada. Un cuerpo en movimiento es algo, un cuerpo que no esté en movimiento también es algo, pero un cuerpo que esté en movimiento y al mismo tiempo no lo esté, no es nada. La oposición real, en cambio, es aquella en la que dos predicados de una cosa son opuestos, pero no por el principio de contradicción. También aquí, uno anula lo establecido por el otro, pero la consecuencia es algo. Una fuerza que imprime movimiento a un cuerpo en una dirección y una fuerza igual en dirección contraria no se contradicen y son posibles como predicados de un solo cuerpo. La consecuencia es la quietud, que es algo representable. Se trata de una verdadera oposición. En realidad, lo establecido por una de las dos tendencias, si estuviese sola, es anulado por la otra, y ambas tendencias son predicados verdaderos de una sola cosa y le pertenecen al mismo tiempo. También aquí la consecuencia es nada, pero en un sentido distinto que en la contradicción. En este caso, la nada, dice Kant, es un nihil privatum representable, es decir, es algo como, por ejemplo, la quietud en mecánica o el cero en matemáticas. En el primer caso, por el contrario, la nada es un nihil negativum irrepresentable, es decir, una nada absoluta que es imposible pensar. También en la oposición real, por tanto, hay negación, anulación de un tipo distinto que en la contradicción. El negativo de la contradicción lógica es no A, una nada en sí y por sí, que expresa solo el rechazo del pensamiento a lo que se ha establecido en A. Los supuestos reales, en cambio, son positivos. Aquí, dice Kant, son afirmativos ambos predicados, A y B. La negación que realizan el uno sobre el otro consiste solo en el hecho de que anulan los efectos. En pocas palabras, en la oposición real o relación de contrariedad, los extremos son positivos, aunque uno indique como el contrario negativo del otro. Kant da muchos ejemplos de oposición real: el amanecer y el atardecer, el avanzar y el retroceder, el subir y el bajar, el debe y el hacer, etc. Además de, como hemos dicho, las fuerzas opuestas y contrarias en mecánica, y, sobre todo, da como ejemplo las cantidades positivas y negativas en matemáticas, o sea, las magnitudes precedidas por el signo más o menos. En todos estos casos, su conclusión es siempre la misma. Aunque en matemáticas se habla de cantidades negativas, y aunque, siguiendo el método de los matemáticos, se puede decir que el retroceder es un amanecer negativo, el bajar un subir negativo, el retroceder un avanzar negativo. Y los debe, capitales negativos, está aún claro, dice Kant, que, por ejemplo, el bajar no se distingue del subir, como A de no A, sino que es tan positivo como el subir, y contiene en sí la causa de una negación solo unido al propio subir. La conclusión es importante. Nos dice que no pueden existir cosas que sean negativas en sí, es decir, negaciones en general, y, por tanto, no existentes, en cuanto a su constitución intrínseca. Lo que niega o anula la secuencia de algo es, en sí mismo, una causa positiva. Las cantidades negativas no son negaciones de cantidad, o sea, no cantidades, y, por tanto, no existentes, o la nada absoluta. Las cosas, los objetos, los datos reales son siempre positivos, es decir, existentes y reales. Lo que en matemáticas se llaman cantidades negativas son, por sí mismas, cantidades positivas, aunque lleven el signo menos. La prueba es que son sumables entre sí. Por ejemplo, menos 4 menos 5 igual a menos 9. Cuarto. Volveré sobre este tema más adelante. Ahora puede venir bien una breve pausa, que permita consolidar y ampliar los resultados obtenidos. El punto esencial es no perder de vista nunca lo que he dicho al principio, que no existen contradicciones reales, contradicciones en la realidad. Hablar de contradicciones en la sociedad o incluso en la naturaleza, como hace por ejemplo el marxismo, es absurdo. Una realidad autocontradictoria no tiene sentido. Anularía la raíz del principio de no contradicción y, con él, la misma posibilidad de argumentos provistos de sentido. Las pruebas que se podrían aducir son innumerables. No citaré más que dos, por razones de brevedad. Irving Copy, Introduzione a la Lógica,
página 313. El principio de no contradicción ha sido particularmente criticado por los hegelianos, semánticos generales y marxistas, debido a que hay efectivamente contradicciones o situaciones en las que operan fuerzas contradictorias o opuestas. Que haya situaciones en las que actúan fuerzas opuestas debe ser admitido, es cierto, tanto en el campo mecánico como en el social y económico. Pero llamar a estas fuerzas en conflicto contradictorias significa usar una terminología obsoleta y poco pertinente. Un gas sometido a un calor que tiende a hacerlo explotar y un contenedor que tiende a impedir que el gas se expanda se pueden describir como fuerzas en conflicto, pero ninguna de las dos es la negación o el rechazo o la contradicción de la otra. El propietario de una gran fábrica cuyo funcionamiento exija el trabajo de millares de trabajadores puede oponerse al sindicato de los obreros y sufrir a su vez la oposición. Pero ni el propietario ni el sindicato son una negación o un rechazo o una contradicción recíproca. Si se entiende en el sentido en el que debe entenderse, concluye Coppi, el principio de no contradicción es irrefutable y perfectamente cierto. Aquí, como se ve, se rebaten las mismas tesis que hemos encontrado ya en Kant y en Nikolai Hartmann. La contradicción es solo lógica. Es absurdo hablar, como los hegelianos y los marxistas, de contradicciones reales. En la realidad, es decir, tanto en la naturaleza como en la sociedad, existen desde luego oposiciones, conflictos. Pero son oposiciones que no tienen nada que ver con la contradicción. Los extremos de las oposiciones reales no son opuestos contradictorios. Una fuerza que se opone a otra no tiene con ella una relación de no a respecto a a. No es, en sí y por sí, una negación. Es más bien algo real y positivo en sí misma. La realidad no viola el principio de no contradicción, como lo haría si se diesen efectivamente contradicciones reales. El principio de no contradicción, dice Coppi, es irrefutable y perfectamente cierto. Y ahora, un segundo texto, ya utilizado por mí en una ocasión precedente, se trata del Abrys der Logik, del lógico polaco Kazimierz Ładokiewicz. El principio de no contradicción, escribe, excluye que dos proposiciones contradictorias opuestas puedan ser verdaderas al mismo tiempo. Con esto, el principio excluye que en la realidad pueden subsistir datos contradictorios, que, por tanto, algo pueda ser así y al mismo tiempo no ser así. El hecho de que se hable de contradicciones reales deriva de una impropiedad del lenguaje. Lo que se quiere decir muchas veces al usar esta expresión no es de hecho una contradicción, sino solo tendencias antagonistas o fuerzas que operan de modo opuesto. La relación de acción y reacción de efecto y contraefecto, dice Ładokiewicz, como se pronuncia eso, perdón, no es igual que la relación entre el ser y el no ser de algo. La relación no es la misma. Cosa que el no ser de una acción y el contraefecto no es la misma cosa que el no ser del efecto. Al contrario, si la acción o el efecto es una fuerza, también la reacción o el contraefecto es una fuerza y no simplemente el no ser de esa fuerza. También, en este caso, el razonamiento confirma el de Kant. Lo que Ładokiewicz bien dice sobre acción y reacción, efecto y contraefecto, reproduce al pie de la letra el argumento del intento de 1763 sobre el subir y el bajar, el amanecer y el atardecer, y en general sobre las llamadas cantidades negativas. El bajar no se distingue del subir, decía Kant, como A de no A, sino que es tan positivo como el subir. Las cantidades negativas no son negaciones de cantidad, o sea, no cantidades, ni, por tanto, no existentes o la nada, sino que son cantidades positivas en sí mismas. 5. Hemos vuelto hacia el problema que había aflorado antes. Kant excluye que se puede hablar de realidades negativas. Excluye, por tanto, que la negación o el no ser, piénsese en cambio en Hegel, puedan considerarse como algo objetivo real. Para Kant, las cosas, los objetos sensibles, los contenidos empíricos o los datos son siempre positivos, es decir, y la sinominia es importante, existentes y reales. Como intentaré demostrar a continuación, la cuestión de la que depende todo es precisamente esta, así que hay que examinarla con cuidado. Comienzo por atraer la atención sobre un punto que, aunque es evidente en sí, no debe quedarse silenciado.
La distinción kantiana entre oposición lógica y oposición real, la primera por contradicción, la segunda sin, presupone e implica otra más general, entre pensamiento y ser, entre lógica y realidad. Quizá sea este el punto fundamental en torno al cual gira toda la crítica de la razón pura, y Kant lo formula también como distinción entre posibilidad lógica y posibilidad real, o entre causa cognoscendi y causa essendi. Las condiciones que hacen ser algo son otras, y no hay que confundirlas, que las condiciones lógicas por las que una cosa es pensada. Pensar un objeto, en otras palabras, no es lo mismo que hacerle ser. Nuestra intuición es derivada, no originaria. Al hombre le está vedada esa presunta intuición intelectual o intelecto intuitivo que, mientras conoce el objeto, lo crea. Aflora aquí, me parece, esa punta, aunque mínima de realismo, de la que se puede hablar con gran cautela en el caso de Kant. Se trata, entendámonos, de un realismo bastante tímido, perturbado, en el fondo por el conocido fenomenalismo de Kant. Y aún así, se confirma que es en un cierto realismo por la llamada teoría de la verdad de Kant. Como ha visto muy bien Heidegger en Ser y Tiempo, la teoría de la verdad de Kant es la misma de Aristóteles, es la teoría del acuerdo o correspondencia entre pensamiento y ser. El neocantismo, que siempre se ha reído de la teoría de la verdad como correspondencia, considerando la metafísica y dogmática, se ha desviado en este punto, y no es el único, de la enseñanza original de la crítica. Pero volvamos a lo que nos ocupa. He dicho antes que la distinción entre oposición lógica y oposición real presupone la distinción que Kant llama real o trascendental entre ser y pensamiento. Ahora, esta última remite a su vez a otra tesis fundamental de Kant, la del carácter extralógico de la existencia. Para Kant, como es sabido, el ser no es un predicado real. No es, por tanto, un concepto o un elemento lógico que pueda añadirse a otro concepto. La existencia para él se alcanza además del concepto y fuera de la lógica. El célebre argumento de los 100 táleros. Y, sobre todo, la crítica demoledora de la prueba ontológica. Pero, sobre este punto, también David Hume. Todo esto remite a la que, para tomar una expresión querida por de la Volpe, podemos llamar con la concepción positiva del ser empírico sensible. Se trata naturalmente, también en este caso, de una concepción que en Kant tiene un desarrollo parcial y reducido, obstaculizada por el fenomenalismo, del que ya hemos hablado. Pero irrumpe con fuerza en la polémica de Kant contra Leibniz. Un gran error de la escuela de Leibniz y Wolff, se dice en la nota al párrafo 7 de la antropología pragmática, era el de hacer constituir la sensibilidad solo en las representaciones indistintas y la intelectualidad en las distintas, y, por tanto, el de ver una diferencia únicamente formal, lógica de la conciencia, antes que real, psicológica, y referente no a la forma, sino al contenido del pensamiento. De este modo, se hacía residir la sensibilidad solo en una falta de claridad en las representaciones parciales, es decir, en la falta de distinción, mientras que la representación intelectual residía en la distinción, donde la sensibilidad es algo positivo y constituye un añadido indispensable a la representación del intelecto para producir un conocimiento. Leibniz, prosigue Kant, es el verdadero culpable, ya que, ligado a la escuela platónica, admitía las intuiciones intelectuales puras, llamadas ideas, que estaban en el alma humana, solo oscurecidas y que, analizadas e iluminadas con atención, nos darían el conocimiento de los objetos tal como son en sí mismos. Para ilustrar y comentar este texto verdaderamente fundamental, conviene partir de las últimas afirmaciones contenidas en él. Leibniz parte de las ideas innatas, porque asume que el saber está ya formado desde siempre. Para él no existe, como para Kant, en cambio, el problema de la formación del conocimiento, ni, por tanto, la posibilidad de controlarla y criticarla. Su innatismo es el pendant de su concepción negativa del elemento empírico sensible. Para Leibniz, la sensibilidad no tiene nada propio que aportar al conocimiento como síntesis heterogénea de la forma intelectual y el contenido empírico. Entre sensibilidad e intelecto, Leibniz pone solo una diferencia de forma, una diferencia lógica. Lo sensible es lo inteligible, identidad de pensamiento y ser, solo oscuro y confuso.
En otras palabras, el elemento empírico sensible no tiene una realidad propia, no es algo positivo o que consista en sí mismo. En sí y por sí es simple falta de ser, carente de realidad. Es por tanto una apariencia que vela u oscurece la idea innata, que, a su vez, se encuentra como idea y realidad juntas, adquiriendo de este modo tanto las condiciones del ser como las del pensamiento. Concebido así, el elemento empírico sensible es lo que se quita y se descarta mediante el análisis para que, detrás y más allá de él, pueda surgir la idea ya dada, ab eterna, esa idea enterrada por lo sensible como verdadero fundamento real, la idea como sustrato o hipóstasis. Lejos de constituir, como para Kant, algo muy positivo y un añadido indispensable al intelecto para que pueda producirse conocimiento, el elemento empírico sensible se concibe aquí como una simple negación. En opinión de Kant, en esencia, Leibniz ha heredado la concepción negativa o platónica del ser empírico sensible, es decir, la concepción que tenía Platón de la materia como no ser. Lejos que, por su parte, está Kant de todo eso, se puede ver en la crítica y, en particular, en la nota sobre la anfibología de los conceptos de la reflexión, donde retoma, en polémica con el principio de lo indiscernible de Leibniz, el tema de la diferencia entre oposición real y contradicción lógica. En estas páginas, de hecho, la concepción positiva de lo sensible aflora con tal fuerza que Kant puede afirmar no solo que en la intuición sensible hay algo que no está en el simple concepto, sino que es precisamente ese algo más ofrecido por la intuición externa, que proporciona el sustrato del conocimiento y adviértase el término de origen aristotélico. 6. Retomemos una vez más, antes de ir más allá, la posición de Kant. La concepción positiva que tiene del ser empírico sensible, aunque, como he dicho, en los límites del fenomenalismo, se expresa en el hecho de que Kant le atribuye una naturaleza y un origen propia distinta de la lógica conceptual, convirtiéndolo así en un factor heterogéneo respecto al pensamiento. Pese a que, en cuanto a fenómeno, no es independiente de la subjetividad humana, el elemento empírico sensible lo es. Respecto al intelecto, es algo que subsiste en sí y por su propia fuerza. Es, por así decirlo, el positivo, que proporciona el sustrato del juicio. De esto se siguen tres consecuencias de gran importancia, como hemos visto. La primera es que la existencia no es predicado, no es concepto, sino que tiene como origen y naturaleza astrológicos. La segunda es que al ser pensamiento y ser heterogéneos, es necesario distinguir entre oposición lógica y oposición real. La tercera, finalmente, es que al no poder ser nunca al ser empírico real algo negativo, en el sentido del no ser, también lo que en la oposición real figura como el polo negativo es en sí y por sí algo positivo. Aquí, como se ve, todo reside en la concepción positiva de lo sensible. Si lo negativo de la oposición real no puede confundirse con la negación lógica, es decir, con el opuesto contradictorio, como es por ejemplo el no blanco respecto al blanco, sino que puede ser solo un opuesto contrario, y por tanto real, como respecto al blanco es el negro. Es porque es positivo en sí mismo. Si no fuese así, si lo real pudiera ser considerado como negativo y por tanto como no ser, la distinción entre las dos oposiciones fallaría. La oposición real y la contradicción lógica se confundirían entre sí, e igual pasaría con el opuesto contrario y el opuesto contradictorio. A partir de un comentario que hizo un suscriptor o una persona que vio la última narración que hizo, me recomendó tomar un espacio para poder explicar o reflexionar sobre el texto en cuestión. Para entender mejor el contexto de este ensayo, hay que entender el trasfondo. Yo había dicho una vez que cuando leemos un libro, este tiene un contexto interno y uno externo. El externo va con las convicciones, creencias, posturas y corrientes que influencian al autor en su punto de enunciación, y lo interno es lo que hace parte en sí del texto. La hermenéutica no solamente tiene que llevarse a cabo sobre lo que hay en el texto, sino que lo que hay en el texto se puede ver influenciado con la propia mentalidad, propia filosofía, propia vida del autor, del sujeto que
concibió el texto en sí. Este libro, de la editorial Cátedra, de la colección Teorema, es un libro que reúne varios ensayos de Lucio Coletti. Lucio Coletti fue un filósofo italiano de tendencia marxista al inicio de su vida, pero hubo un punto en el que se separó de las corrientes marxistas y se volvió un gran crítico. Gran crítico, ¿por qué? Porque no hay mejor crítico, un crítico mejor informado que uno que ya ha conocido de primera mano, ha sido parte de aquello a lo que critica. Este libro tiene varios ensayos. Las primeras son más que todos como una crítica directa al marxismo desde lo político, desde lo ideológico, ¿no? Y el segundo, que es el que estamos hablando, es sobre la lógica. Como hemos visto en algunas observaciones o videos, tanto el hegelianismo como el marxismo hacen uso de una lógica dialéctica, una lógica de contradicción. En el caso del marxismo tenemos el principio de la contradicción, ¿no? De que hay contradicciones, negatividades en el mundo, en la realidad social, que tienen que ser superadas, y así constantemente se ha desenvuelto la historia y el movimiento, el devenir del tiempo y de la propia naturaleza y la sociedad, que es como una especie de contradicción constante. El principal mensaje de este texto, aunque comienza de una manera y termina un poco yéndose como por la tangente a otros debates ya más del tiempo de Kant, que de nuestros tiempos actuales o del siglo XIX, reflexiona sobre el uso del término de contradicción en la realidad social y en la naturaleza. No hay como tal una contradicción en la naturaleza, como una superación, ¿no? La superación de lo negativo, porque no hay nada negativo en el mundo. Las ideologías son positivas en cuanto a son A y B, son opuestos, pueden ser opuestos, pero no significa que son la negación del otro. No significa que una niega a la otra. O en cambio una especie de superación o síntesis, como lo proponía por ejemplo el hegelianismo, ¿no? Lo que lo podemos ver en la fenomenología del espíritu, ¿no? Que en realidad no es, ya lo he dicho varias veces, no se trata de tesis, antítesis o síntesis, no, antítesis o síntesis quiero decir, porque Hegel nunca habla de esto, no se refiere así, sino al ser en sí, para sí, por sí, si no estoy mal. Creo que es más o menos por ahí, creo que lo expliqué ya en un video. Entonces, lo que ocurre aquí es que no hay ese proceso dialéctico de la contradicción y superación, ¿no? De unos conocimientos por otros, unas ideologías por otras, no. No, por ejemplo, tenemos el liberalismo y el conservadurismo. El liberalismo es A, ¿no? Pero el conservadurismo no puede ser no A, algo no existente que es contrario a lo existente. Es algo propio, algo positivo en sí mismo, algo que tiene la misma positividad. Entonces, en este caso, al hablar de una ideología A y una ideología contraria, opuesta, que choca directamente, que hay un conflicto ahí, como lo dice Coletti, no nos referimos a ello como un A y no A, sino un A y un B. ¿Ya? Eso pasa en las ideologías políticas, pero también pasa en otros temas. Así pues, la contradicción es simbólica, es lógica de pensamiento. Nosotros usamos la contradicción en lógica proposicional, usamos la contradicción en la lógica analítica, ¿no? De los predicados, de los enunciados, por decir así, ¿no? Pero es muy difícil, por ejemplo, hablar en enunciados en un lenguaje lógico de proposicional sobre la realidad social, sobre otras cosas. O sea, se puede intentar, pero obviamente este término de la contradicción, ¿no? No se puede usar como si lo estuviésemos usando en nuestra vida diaria. No, es como más que todo analógico de las relaciones simbólicas o lógicas del lenguaje proposicional en este caso, o de otros tipos de lógica. Así, podemos entender que en nuestra realidad encontramos conflictos y oposiciones reales de ciertas cosas, de ciertos movimientos, de ciertas ideologías, de ciertos fenómenos, pero que no son negatividades y positividades chocando entre sí, sino positividades opuestas, conflictos, que no tienen necesariamente que negar al otro, así como una especie de negatividad, o que niega lo positivo, ¿no? Como un choque, así. De hecho, en la realidad nos propone Kant, nos propone Coletti, no hay algo negativo, todas las cosas son positivas existentes. No hay algo con una especie de carga negativa, incluso las cosas que nosotros creemos como negativas son positivas. Esta es una reflexión importante porque hace una crítica directa a prácticamente todo el funcionamiento de la lógica dialéctica y
de los principios elementales de lo que es el materialismo histórico y la filosofía marxista, la epistemología marxista, por decirlo de alguna manera, resumirlo en cuentas. Pero hablamos de la que se proponía, por ejemplo, desde la Unión Soviética. Hay que aclarar que no todos los marxistas utilizan esta noción de contradicción, de la contradicción, estos principios. Hace parte de una postura marxista ortodoxa. Podemos encontrar varias corrientes, bastantes hay, que se influencian en el marxismo, que no siguen estos principios al pie de la letra o los ignoran, los obvian, como la teoría del reflejo, la contradicción de la contradicción, la dialéctica como pilar fundamental de la clasificación de las ciencias, del devenir, del movimiento, y etcétera. O sea, un montón de usos que desde el materialismo histórico, desde la propia dialéctica como pilar fundamental de la epistemología, de la clasificación de las ciencias, en las ciencias naturales como la naturaleza, el constante devenir de la naturaleza, los cambios, ¿no? Las contradicciones que ocurren en el mundo. Todas estas discusiones o debates se enuncian desde diferentes áreas de conocimiento del marxismo que no necesariamente tienen que ser unidimensionales. El marxismo es tridimensional, tiene muchos matices, tiene muchas escuelas, tiene muchas posturas, es bastante confuso. Entonces, esto normalmente es de parte de una visión, una postura ortodoxa, que es la que critica Coletti principalmente en ese libro. Coletti no se mete con otros marxistas como los que están influenciados en Gramsci o los que están influenciados, creo que sí critica en una parte a los que están influenciados en Mao, en algún sentido, porque en ese sentido critica es el factor político-social de las ideologías. Sabemos lo que pasa en la Unión Soviética, sabemos lo que pasó en China, sabemos que hay como una especie de tendencia de utilizar y legitimar una filosofía o una teoría del conocimiento a favor de diferentes intereses ideológicos políticos que llevan al totalitarismo, que es lo que se ha criticado bastantes veces desde estos autores. Se critica principalmente en este apartado es a los principios lógicos, a los principios fundamentales que rigen esta clase de teorías del conocimiento. A fin de cuentas, la teoría marxista ortodoxa que hemos visto aquí, que es la del materialismo histórico, la de la dialéctica, de las contradicciones, que usan la noción de contradicción, son teorías del conocimiento, porque tratan de estudiar el conocimiento, son teorías que hacen parte de una epistemología, ¿no? Que hoy en día ya no se usa, podemos decir incluso que son pseudociencias, porque ya no tienen el rigor que podían tener antes o pretender tener antes, porque nos hemos movido a otras cosas diferentes que tienen ciertos matices o niveles de eficacia que son más notables y pues que funcionan, operan mejor, por decirlo de alguna forma. Entonces, Coletti en este apartado critica fundamentalmente son estos problemas, estas anomalías que hacen que que nos permiten observar que algunas visiones del marxismo ortodoxo en cuanto a la filosofía, en cuanto a la teoría del conocimiento que posee, que le constituye, son erróneas, son absurdas, como lo dice él, porque carecen de un rigor lógico que pueda sostener como una estabilidad, ¿no? De una estructura teórica. Y esto lo podemos encontrar analizando no solo con lógica, sino con otros presupuestos, una teoría científica, una teoría del conocimiento. Es por eso que esto se ha criticado bastante, así como por ejemplo se ha criticado desde el materialismo la noción de la materia que tienen los marxistas, por una noción que se ha actualizado con los avances de la teoría de la física cuántica, ¿no? También con la teoría de la relatividad, diferentes progresos, ¿no? En la teoría de la relatividad para entender el funcionamiento de la materia, cómo opera la materia, cómo se materializa la materia, ¿no? Pero no como una sustancia, sino como energía. Esto podemos encontrarlo en diferentes debates que no contradicen así en el sentido de contradicciones negativas o no, sino que contradicen porque están opuestas. O sea, en ese término, el término contradicción, normalmente nosotros lo usamos como algo opuesto, algo que parece que choca o va en contra de algo. No digo entonces que los aportes de la relatividad general para poder comprender la materia como energía son un negativo al positivo de la noción de sustancia o materia de los marxistas, de los materialistas, sino que es igual de positiva esta concepción que esta, ¿no? No se trata de contradicciones que están chocando así, sino que son opuestos, simplemente son opuestos porque cada uno tiene sus propios principios y sus propias afirmaciones sobre algo como lo que constituye la realidad, como la materia,
que no concuerdan, como que no encajan, porque son diferentes, pero no son contradicciones, como lo podríamos ver si tenemos una visión dialéctica, ¿no?, de las teorías y del devenir, de la realidad, del movimiento, del cambio. Entonces, así es como funcionan, por ejemplo, el cambio de los sistemas de pensamiento de las teorías científicas es por una refutación que no necesariamente tiene que verse como una negatividad de algo positivo, ¿vale? Entonces sé que suena confuso, sé que suena un poco medio complejo, pero no lo es realmente tanto. Colletti es bastante breve, bastante directo en explicar y recalcar muchas veces la tesis principal de este texto, que es: no hay contradicciones reales, son oposiciones reales. La contradicción es parte de la lógica de pensamiento o simbólica, pero no rige las condiciones sociales, las relaciones sociales y la existencia misma de la naturaleza o la sociedad. Sin más que decir, espero que les haya gustado no solo esta explicación, sino en sí la narración. Sé que algunas cosas me equivoco porque no sé italiano, o no sé, en algunos casos puede ser francés o polaco. Vean unos nombres que me costó bastante pronunciar, incluso cuando había visto más o menos cómo se pronunciaban se me olvida. Y es difícil, ¿no? Pero pues son algunos problemitas aquí a estos textos que empiezan a citar autores europeos, o como bien fuesen de Polonia, Alemania, franceses, polacos, y así que sus nombres son bastante complejos de pronunciar. Entonces, sin más que decir, muchas gracias por escuchar. Espero que pues haya sido clara no solo la reflexión, explicación del texto, sino la narración, y que les haya gustado bastante. Sin más que decir, me despido. Que tengan una excelente noche, día, mañana o tarde. Adiós.